Talina Fernández, por favor. Sí, Talina. ¿Me escucha, licenciado? Escucho. Me dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bueno, escuchábamos parte de este discurso que pronunció Luis Donaldo Colosio días antes de ser asesinado y las palabras, parte de la transmisión de Jacobo Zabludovsky después de este artero crimen. Mucha gente durante tantos años ha manifestado que fue este discurso el que provocó que fuera ejecutado Colosio. No hay nada más falso. Este discurso, que para algunos marcaba un rompimiento con Carlos Salinas de Gortari, no era otra cosa que una práctica común en la época entre los candidatos del PRI para que se les tomara en serio, no tanto por parte del electorado, sino más bien por parte de las fuerzas al interior de este partido político, en ese momento todopoderoso. No, Colosio fue asesinado por el mismo sistema, ese sistema que lo creó, ese sistema que lo colocó como parte precisamente de un engranaje que buscaba profundizar el neoliberalismo, pero teniendo a Carlos Salinas de Gortari como el gran protagonista. No olvidemos que desde la década de los 80, cuando los neoliberales irrumpen en el PRI y toman control no solamente del partido, sino también del gobierno, viene un enfrentamiento a fondo, brutal, con la famosa nomenclatura de Carlos Hank González y otros personajes tradicionales del priismo, como Emilio Gamboa, como Manuel Bartlett, como el propio Fidel Velázquez. Fractura, enfrentamiento que tuvo precisamente su momento más álgido con el asesinato de Colosio Murrieta. Pero no solamente fue este. Al interior del famoso grupo compacto que encabezaba el entonces presidente, hubo también un fuerte enfrentamiento entre Salinas de Gortari y quien hasta ese momento era su mano derecha, el vicepresidente José Córdoba Montoya, y quien por cierto tenía entre sus protegidos a Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Quiénes fueron los que jalaron el gatillo? Pues basta ver quiénes salieron beneficiados con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No fue Manuel Camacho Solís, a quien lo responsabilizaron prácticamente de inmediato por no saber esconder sus ambiciones personales. No fue incluso el propio Carlos Salinas de Gortari, que tuvo que salir de México tras las decisiones de Ernesto Zedillo de acabar con él y con su familia. Ernesto Zedillo metió a la cárcel al propio Raúl Salinas. Fue Ernesto Zedillo quien llegó a la primera magistratura de nuestro país. Fue Córdoba Montoya, que siguió influyendo en la política económica a nombre de las grandes transnacionales. Fue obviamente Emilio Gamboa, que continuó siendo un poderoso legislador. Un Manlio Fabio Beltrones, quien se empoderó en la política nacional y que, por cierto, era coordinador de ese evento en donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Le podemos seguir el caso de Manuel Bartlett, el caso de Gutiérrez Barrios, en fin, personajes que a final de cuentas lo que hicieron fue hacer a un lado al hijo pródigo de Carlos Salinas de Gortari, porque lo que no querían era más salinismo en el poder, más salinismo en el tricolor. Lo cierto es que Colosio fue víctima, digámoslo así, de un enfrentamiento al interior de la élite criminal, que como cualquier cártel de las drogas, como cualquier organización delictiva, cuando comienzan los problemas, comienzan las traiciones, y cuando comienzan las traiciones, comienzan los asesinatos entre quienes antes eran precisamente aliados. Esa es la realidad de un personaje que han querido vendérnoslo como mártir, cuando en realidad era la continuidad no solamente del neoliberalismo, sino de uno de sus rostros más polémicos, el salinismo. Ni siquiera, ojo, del priismo como tal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.